Muy, muy buenas tardes. El tema que hoy quiero hablar es de los contratos mercantiles, un pequeño tema y breve en el cual dar una pequeña idea de lo que son los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles como tal son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Y esta definición es tomada del derecho civil como concepto general del derecho de los contratos, ya que en materia mercantil no existe una definición propia para los contratos, ni en la doctrina ni en la legislación. En ocasiones los sujetos de las relaciones jurídicas que realizan actos de comercio entran en duda o conflicto respecto a la naturaleza del contrato y en el cual están por celebrar o han celebrado, es decir, desconocen si el contrato se reputa civil o mercantil. Los contratos mercantiles pueden ser celebrados por aquellas personas físicas y morales y tienen capacidad legal y que no estén impedidas expresamente por la ley para ejercer el comercio, esto es por comerciantes. Además, los contratos mercantiles son aquellos que se celebren respecto de objetos de naturaleza mercantil, como está establecido en el Código de Comercio y demás leyes mercantiles. Y a falta de spon express será aplicable el Código Civil en materia federal. De acuerdo con el Código de Comercio, a los actos mercantiles les serán aplicables las disposiciones del derecho civil respecto a la capacidad de los contratantes, de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos. Los contratos mercantiles en las leyes mercantiles, entre los contratos mercantiles celebrados por personas físicas, morales, comerciantes o no, que producen efectos en el ámbito del derecho mercantil, están los siguientes: los contratos de compraventa verificados con propósito de especulación comercial, los contratos de alquiler verificados con el propósito de especulación comercial, los contratos de arrendamiento financiero, los contratos de compraventa de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles, los contratos relativos a obligaciones del Estado, los contratos de suministro, los contratos de transporte de personas o cosas, los contratos de comisión o de agencia, los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior, los contratos de seguros de toda especie, los contratos de depósito por causa de comercio, los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne el comercio del negociante que los tiene a su servicio, los contratos de compraventa que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo, y cualesquiera otros contratos de naturaleza análoga a los expresados que estén en las leyes vigentes en el país. Los comerciantes en derecho de derecho, los contratos mercantiles son celebrados por comerciantes y por aquellas personas que no sean consideradas en derecho como comerciantes, pero que realizaron una operación de comercio queden sujetas a las leyes mercantiles. En derecho se considera comerciantes las personas físicas y morales con capacidad para contratar y obligar que hacen del comercio su profesión habitual y a quienes las leyes no les prohíben expresamente la profesión de comercio. Las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles, las sociedades extranjeras, sus agencias y sucursales que ejerzan actos de comercio en México. Capacidad de las partes de los contratos mercantiles. Como principal tema que se ve en todos los contratos, sean mercantiles o civiles. Se debe de disponer expresamente en el Código de Comercio que los actos mercantiles sean aplicables las disposiciones del derecho civil de forma supletoria respecto a la capacidad de los contratantes. Y en ese sentido tenemos que la capacidad de las partes contratantes es un requisito de validez de los contratos. Las partes pueden ser personas físicas y personas morales y deben tener capacidad legal para celebrar contratos. La falta de capacidad da lugar a la nulidad del contrato. Si las partes carecen de capacidad para celebrar contratos, entonces el contrato será nulo. Vicios del consentimiento en los contratos mercantiles. Por lo que respecta a los vicios del consentimiento en los contratos mercantiles, se aplica lo dispuesto en el derecho civil y así tenemos que en estos contratos la manifestación de voluntad de las partes debe de expresarse sin vicios, de lo contrario el contrato estará afectado de nulidad. Los vicios del consentimiento son esas circunstancias que influyen para que una persona manifieste su voluntad.
El error, el dolo, mala fe y la violencia son vicios del consentimiento, entendiendo por ellos lo siguiente, en el cual dice así que el error es la falsa apariencia de la realidad. Por ejemplo, cuando uno de los contratantes cree que celebra un contrato de alquiler y en realidad se trata de un contrato de arrendamiento financiero. El error. El dolo es una maquinación. El dolo es una maquinación o artificio que emplea una de las partes para inducir al error a la otra parte para que manifieste su voluntad de celebrar el contrato. Por ejemplo, una persona ofrece transportar mercancía a otra haciéndole creer que la mercancía llegará a su destino en menor tiempo de lo estipulado y no es así. La mala fe se produce cuando uno de los contratantes advierte en que cae la otra parte y omite hacérselo saber. Por ejemplo, cuando una de las partes contratantes advierte que la otra parte aceptó celebrar un contrato de compra-venta de mercancía pensando que cuenta con garantía cuando en realidad no es así. La violencia se produce cuando se emplea fuerza física o amenazas que pongan en peligro la vida, la honra, la libertad, la salud y una gran parte de los bienes del contratante, de su cónyuge, de los ascendientes o descendientes. Por ejemplo, uno de los contratantes firma un contrato en virtud de que fue agredida físicamente por la otra parte. El cumplimiento de los contratos mercantiles, las partes contratantes deberán cumplir con las obligaciones a que se hayan comprometido en tiempo, lugar y forma convenidos. El Código de Comercio menciona o dispone que las obligaciones en las cuales no se hubiera fijado un término por las partes o por el mismo código serán exigibles a los 10 días después de contraídas el vínculo o las acciones que se manifestaron en el contrato. Si después de contraída se produce una acción ordinaria y al día inmediato se llevaran aparejada ejecución, en los contratos mercantiles no se reconocerán los términos de gracia y en los cómputos de los días, meses y años se entenderá el día de 24 horas, los meses según los que marca el calendario y el año de 365 días. Las obligaciones mercantiles se cumplirán en el lugar determinado en el contrato en aquel lugar que según la naturaleza del negocio o la intención de las partes debe considerarse adecuado para hacerlo. El incumplimiento de los contratos mercantiles. El incumplimiento de los contratos mercantiles es la falta de ejecución por una de las partes de las obligaciones contraídas. Se trata de la falta de pago o entrega de la cosa, la cantidad de vida o de la prestación del servicio que se hubiera prometido. Los contratos mercantiles de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones empezarán al día siguiente de su vencimiento en aquellos contratos que tuvieran día señalado para su cumplimiento por voluntad de las partes o por la ley, desde el día en que el acreedor le reclama al deudor judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de aquellos contratos que no tuvieran señalado día para su cumplimiento. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias. Mando salud a una personita muy especial. Adiós.